Caracas, madrugada de un sábado cualquiera. El silencio de la noche se rompe con el estruendo de explosiones y el rugido de aviones sobrevolando la ciudad. Los caraqueños se despiertan sobresaltados. Algunos corren a sus ventanas o a las azoteas. Otros se refugian bajo las camas. En los barrios altos y en el centro de la capital venezolana se observan destellos en el cielo. Son helicópteros que vuelan a baja altura. Un escenario de guerra que nadie imaginaba ver en su ciudad. Minutos después, una noticia estremecedora recorre el mundo. Nicolás Maduro, el hombre que ha gobernado Venezuela con mano de hierro durante años, al día de hoy ha sido capturado. La impactante detención del presidente venezolano a manos de una operación militar extranjera marca un capítulo sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Un líder que muchos creían intocable, protegido por un régimen autoritario y un aparato militar leal, es derrocado en cuestión de minutos. Las redes sociales y los canales de noticias se inundan de imágenes y titulares. Soldados extranjeros en pleno Caracas, explosiones cerca de Palacio Presidencial y finalmente la confirmación de que Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, fueron sacados del país en un helicóptero hacia un destino hasta ese momento desconocido. La caída de Maduro ya es un hecho. Pero, ¿cómo llegó Venezuela a este punto límite? ¿Cómo pasó de ser uno de los países más prósperos de la región a convertirse en el escenario de una crisis humanitaria y política tan profunda que desembocó en una intervención militar? Para entender el desenlace dramático de esa noche, debemos retroceder en el tiempo y explorar las raíces de la tragedia venezolana. Esta es la crónica de un sueño revolucionario que con el paso de los años se transformó en una verdadera pesadilla. La historia de un país rico que cayó en ruinas y de cómo el régimen chavista finalmente colapsó con la captura de su último caudillo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado y vamos a remitirnos al pasado, a lo que ya está escrito, para tratar de entender qué fue lo que pasó el 3 de enero. Venezuela no siempre estuvo sumida en el caos. Durante gran parte del siglo XX fue sinónimo de riqueza petrolera y prosperidad económica en toda América Latina. Sin embargo, esa bonanza convivía con profundas desigualdades, con corrupción y además con gobiernos inestables. A finales de los años 80 y principios de los 90, la frustración popular por la crisis económica y la percepción de un sistema político agotado prepararon el terreno para cambios realmente radicales. En 1989, el Caracazo, un estallido social violento contra un paquete económico neoliberal. Esto dejó cientos de vidas perdidas, revelando la ira acumulada del pueblo. Poco después, en el año de 1992, un teniente coronel desconocido hasta ese momento, llamado Hugo Chávez Frías, intentó un golpe de estado contra el presidente en turno. Aquel golpe militar fracasó, pero Hugo Chávez, con boina roja y un verbo encendido, apareció en televisión asumiendo su responsabilidad. Por ahora, esa frase, por ahora, resonó en toda la población. Para muchos venezolanos humildes, Chávez se convirtió en un símbolo de esperanza, un rebelde dispuesto a enfrentarse a la élite política tradicional. Pasó 2 años en prisión, durante los cuales su aura de líder insurgente fue creciendo. En 1994, el presidente de entonces lo indultó, sin imaginar que liberaba al hombre que pronto, muy pronto, transformaría al país para siempre. En 1998, capitalizando el hartazgo con los viejos partidos, Hugo Chávez se lanzó a la presidencia con un mensaje que prometía acabar con todo, acabar con la corrupción, acabar con la pobreza y darle al pueblo lo que merecía. Ganó las elecciones con un amplio apoyo popular. Iniciaba así la llamada Revolución Bolivariana, inspirada, según Chávez, en el legado del libertador Simón Bolívar y en ideales socialistas adaptados al siglo XXI. Ya investido como presidente en el año de 1999, Chávez se movió rápidamente para refundar Venezuela a su imagen. Impulsó una nueva constitución ese mismo año, cambiando el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela y ampliando los poderes presidenciales. El carismático líder, con sus estilos tan coloquiales y frases teatrales, empezó a ganarse
tanto fervientes seguidores como encarnizados enemigos. Implementó programas sociales ambiciosos, las misiones bolivarianas destinadas a la alfabetización del pueblo, a la salud gratuita en barrios pobres y a la venta de alimentos a muy bajo costo. Estas políticas, financiadas por la enorme renta petrolera de inicios de los años 2000, redujeron la pobreza y convirtieron a Chávez en un héroe de los pobres. Mientras el precio del petróleo se disparaba por encima de los $100 por barril, entraron miles de millones de dólares a las arcas venezolanas, permitiendo a Chávez gastar sin medida en subsidios y ayudas populares. Sin embargo, bajo la superficie de la bonanza, Chávez fue concentrando el poder, nacionalizó industrias estratégicas, enfrentó a las empresas privadas y a medios de comunicación críticos, llegando incluso a cerrar canales de televisión opositores, y purgó a quienes consideraba desleales. Tras un fugaz golpe de Estado en abril del año 2002, en el que un sector militar y empresarial lo sacó brevemente del poder, Chávez retornó al cargo gracias a la lealtad de militares aliados y a la movilización popular de sus seguidores. Pero ese asunto lo radicalizó aún más. Despidió a miles de empleados de la estatal petrolera PDVSA, que había protestado contra él, y llenó la empresa de leales sin experiencia. Aseguró el control del Tribunal Supremo y reformó la Constitución de nuevo para eliminar los límites a la reelección. El comandante se postuló y ganó una y otra vez, extendiendo su mandato. En el año 2006 fue reelegido con una amplia ventaja. En el año 2009 impulsó un referéndum para permitirse la reelección totalmente indefinida. Chávez cultivó una imagen de líder antiimperialista a nivel mundial. En famosas intervenciones llamó diablo al presidente estadounidense George Bush ante la ONU, diciendo que aún olía a azufre después de sus discursos. Se alineó con gobiernos izquierdistas de la región y forjó lazos estrechos con Fidel Castro en Cuba, a quien enviaba petróleo subsidiado a cambio de medicamentos, de médicos y de asesores. También tendió puentes con países adversarios de Estados Unidos, como lo son Irán, Rusia y China. Bajo su mandato, Venezuela lideró proyectos de integración latinoamericana alternativos, repartiendo petróleo barato a países amigos, ganando de esta manera una influencia geopolítica. Pero el poder prolongado, por supuesto, trajo vicios. La corrupción floreció a gran escala. Nuevos ricos de la revolución se enriquecieron con contratos estatales muy opacos, muy dudosos. Poco a poco las señales de ineficiencia económica fueron apareciendo. A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, la producción de crudo comenzó a declinar hacia finales de los años 2000, esto por la falta de inversión y por supuesto por una mala gestión. Chávez mantenía artificialmente el valor de la moneda y controlaba los precios de productos básicos para hacerlos más asequibles, pero eso generó un mercado negro y una escasez intermitente. Aún así, mientras el líder carismático estuvo al frente y con los precios del petróleo muy altos, Venezuela sorteó esas distorsiones sin un colapso abierto, o al menos sin un colapso visible. En el año 2011 llegó la noticia que cambiaría el destino del país. A Chávez se le había detectado cáncer. En medio de tratamientos en Cuba, Chávez designó a un sucesor, Nicolás Maduro, entonces su vicepresidente y canciller, un ex chofer de autobús de modales sencillos, pero eso sí, de una lealtad férrea y absoluta. Chávez ganó su última reelección en el año 2012, ya debilitado físicamente. En una emotiva alocución final, pidió a sus seguidores que si él quedaba incapacitado o si perdía la vida, eligieran a Maduro para continuar la revolución. La salud del comandante empeoró rápidamente y el 5 de marzo del año 2013, Hugo Chávez falleció. Venezuela entró en shock. Multitudes lloraban en las calles al líder que, para bien o para mal, había redefinido su patria, pero también cundía la incertidumbre. ¿Podría alguien llenar el enorme vacío que dejaba Chávez? La responsabilidad recayó entonces en Nicolás Maduro, el heredero designado.
Maduro asumió la presidencia interina tras la muerte de Chávez y pocos meses después enfrentó elecciones en abril del año 2013. Se presentó como el hijo de Chávez, explotando la emotiva conexión del difunto líder con el pueblo, no como un hijo de sangre, sino como un hijo que él mismo había adoptado. A pesar de todo el aparato oficial volcado a su favor, Maduro ganó por un margen muy estrecho, apenas 1.5% de diferencia, contra el opositor de aquel momento, Enrique Capriles. La oposición denunció irregularidades y pidió un recuento, pero el régimen cerró filas y Maduro fue declarado inmediatamente como el vencedor. Nacía así el madurismo, una continuación del chavismo, pero sin el carisma de su fundador. Al comienzo, Maduro prometió seguir la línea del comandante, incluso afirmaba, escucha esto porque esta noticia le dio la vuelta al mundo, incluso el video le dio la vuelta al mundo, afirmaba que el espíritu de Chávez se le aparecía en forma de pajarito para decirle qué hacer y bendecirlo. Increíble, pero heredar la revolución resultó más difícil de lo que él imaginaba. En el año 2014, apenas un año en el poder, Maduro enfrentó las primeras protestas masivas en la era post-Chávez. Una ola de manifestaciones estudiantiles y de sectores medios estalló en febrero de ese año, impulsada por la escasez creciente de bienes básicos, la inflación galopante y la rapante inseguridad. Venezuela se había vuelto uno de los países más inseguros y lamentablemente violentos del mundo. El gobierno respondió con mano dura. La policía y la Guardia Nacional reprimieron con gas y con balas de goma, dejando decenas de muertos. Uno de los líderes opositores, Leopoldo López, fue arrestado y condenado bajo cargos de incitar violencia, volviéndose así un preso político emblemático. A medida que transcurrían los años, la situación económica empeoró drásticamente. En el año 2014, el precio del petróleo se desplomó. En el mercado internacional ya no tenía el mismo valor que había tenido años atrás, reduciendo de golpe los ingresos de Venezuela. Sin las gigantescas rentas petroleras que Chávez había disfrutado, el modelo económico insostenible empezó entonces a derrumbarse. El gobierno de Maduro, en lugar de rectificar, optó por imprimir dinero descontroladamente para cubrir el déficit y mantener todos los programas sociales que en ese momento tenía, lo que desató una hiperinflación histórica. Los billetes perdieron valor a una velocidad vertiginosa. Los precios subían 1.000.000% al año en 2018, pulverizando literalmente los ahorros y los salarios de las personas. El bolívar se convirtió en papel prácticamente inútil. La población, en su desesperación, empezó a recurrir al dólar estadounidense o incluso al trueque para sobrevivir. La escasez de alimentos y medicina, que ya asomaba en épocas de Chávez, se volvió crónica en la época de Maduro. Las largas colas frente a supermercados vacíos se hicieron parte del paisaje cotidiano. Abuelas llorando porque no conseguían medicamento para la presión o alguna otra enfermedad, padres buscando leche infantil recorriendo varias ciudades, familias enteras rebuscando comida entre la basura. Escenas dantescas que contrastaban con la propaganda oficial de una Venezuela potencia. Enfermedades que se creían erradicadas como la malaria o la difteria resurgieron por la falta de insumos médicos y vacunas. El sistema de salud colapsó en muchos hospitales públicos, sin electricidad ni agua corriente, incluso a veces por semanas. Se reportaron casos de niños por desnutrición o por infecciones que pudieron haber sido tratables en su momento con el medicamento adecuado. Frente al colapso económico y social, Maduro se apoyó cada vez más en la represión y el control autoritario para mantenerse en el poder. En el año 2015, la oposición logró un triunfo arrollador en las elecciones legislativas, obteniendo la mayoría en la Asamblea Nacional. Este revés para el chavismo, para el madurismo, pareció abrir una grieta de esperanza democrática, pero Maduro y sus aliados se negaron a aceptarlo. El Tribunal Supremo, leal al Ejecutivo, invalidó prácticamente todas las leyes que aprobaba la nueva asamblea opositora. En el año 2017, Maduro dio un paso más audaz. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente completamente dominada por el chavismo, un órgano paralelo que usurpó las funciones legislativas. La oposición boicoteó esas elecciones por considerarlas fraudulentas y anticonstitucionales. Desde entonces, Venezuela pasó a tener dos parlamentos simbólicos, uno legítimo
pero lamentablemente neutralizado, y otro servil al régimen, por supuesto. La decisión autoritaria de Maduro quedó en evidencia absoluta en las elecciones presidenciales de mayo del año 2018. Sus principales rivales políticos estaban presos, exiliados o incluso inhabilitados para postularse. Sin competencia real, Maduro se proclamó vencedor de unos comicios considerados una farsa por gran parte de la comunidad internacional. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de vecinos latinoamericanos, anunciaron que no reconocían esa reelección. Para ellos, a partir de enero del año 2019, Maduro sería un usurpador ilegítimo del cargo. A comienzos del año 2019, Venezuela vivió un momento crítico. El joven líder del Parlamento, Juan Guaidó, invocó la Constitución para asumir como presidente encargado al declararse el vacío de poder por la ilegitimidad de Maduro. En un abrir y cerrar de ojos, más de 50 países reconocieron a Guaidó como el dirigente legítimo de Venezuela, con la esperanza de que esto impulsara una transición democrática. En las calles venezolanas renacía la esperanza, con multitudinarias manifestaciones apoyando al nuevo presidente interino, pero la lealtad de las Fuerzas Armadas seguía siendo el factor clave, y los altos mandos militares, beneficiados por privilegios y, según denuncias, involucrados en negocios ilícitos, permanecieron fieles a Maduro. A pesar de algunos conatos de rebelión y un fallido levantamiento militar liderado por Guaidó en abril del año 2019, el núcleo duro del régimen resistió. Con la ayuda discreta de Cuba, que aportó inteligencia y seguridad personal a Maduro, y además el respaldo diplomático de Rusia y China, Maduro logró afianzarse una vez más al poder, erosionando con el tiempo el impulso que había cobrado Guaidó. Durante los años siguientes, la crisis venezolana solo se profundizó. Entre 2015 y 2022, alrededor de 7 millones de venezolanos huyeron de su patria en el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina, esparciéndose por todos lados, esparciéndose en países que le abrieron la puerta, esparciéndose por Colombia, Perú, Estados Unidos, España y cualquier lugar donde pudieran comenzar de nuevo. Eran familias enteras cruzando fronteras a pie, con maletas viejas, profesionales que pasaron a vender café en las calles de Bogotá o de Lima, madres separadas de sus hijos para enviar remesas desde Miami o Santiago. La sociedad venezolana se fragmentó entre quienes se fueron buscando sobrevivir y quienes se quedaron luchando día a día en contra de la miseria. La criminalidad también encontró nicho en el desgobierno. Grupos armados conocidos como colectivos, que eran estas milicias civiles chavistas, imponían orden a sangre y fuego en las barriadas, mientras elementos militares de alto rango fueron señalados por agencias internacionales de liderar lo que hoy conoceríamos como el Cártel de los Soles, un supuesto entramado de crimen organizado operado por generales venezolanos. De hecho, en el año 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a varios de sus cercanos colaboradores de narcoterrorismo, señalándolos de conspirar con las guerrillas colombianas de las FARC para enviar toneladas de polvo blanco a Norteamérica. Paradójicamente, los propios familiares de Maduro se vieron envueltos en el negocio ilícito. En el año 2015, 2 sobrinos de Cilia Flores, la primera dama entonces, fueron detenidos en Haití por la DEA mientras intentaban traficar, escucha esto, 800 kilos de polvo blanco a Estados Unidos. Esos sobrinos criminales terminaron condenados en Nueva York, embarrando aún más la reputación internacional del régimen. Mientras tanto, la población general soportaba no solo la pobreza, sino también la represión continua. Organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad como las FAES, una unidad policial especial acusada de quitarle la vida a cientos de jóvenes pobres bajo la excusa de combatir el crimen. Las cárceles venezolanas se llenaron de presos políticos, líderes opositores, periodistas incómodos, activistas e incluso militares acusados de conspiración. Testimonios desgarradores de agresión física brutal emergieron. El mensaje era claro: cualquier disidencia sería aplastada.
Para mediados de la década del año 2000, Venezuela se había convertido en un estado fallido de facto. La magnitud de la debacle se reflejó en las cifras. El Producto Interno Bruto del país se contrajo en más de un 70% en comparación con el año 2013. Un colapso económico más propio de un país que de un país como Venezuela. La hiperinflación, que alcanzó niveles astronómicos, devastó los ingresos de la familia. Se tuvieron que eliminar 14 ceros de la moneda nacional en poco menos de una década. Un salario mínimo llegó a equivaler apenas a unos pocos dólares al mes, insuficientes para comprar ni siquiera un cartón de huevo. Para sobrevivir, la mayoría de los venezolanos dependían de remesas enviadas por parientes que estaban trabajando en el extranjero. Sobrevivían a través de trueques locales o de bonos esporádicos que el gobierno entregaba a través de tarjetas de lealtad partidista. La pobreza extrema afectó a más del 80% de los hogares, escenas inimaginables en el país con las mayores reservas petroleras. Niños con los huesos marcados por la desnutrición, ancianos mendigando por comida, apagones eléctricos que podrían durar días enteros, dejando ciudades a obscuras y hospitales en las penumbras. En el año 2019, un apagón nacional paralizó al país durante casi una semana, precipitando aún más pérdidas, aún más caos. La inseguridad alimentaria se volvía tan aguda que los venezolanos en promedio reportaban haber perdido peso. Esto fue conocido cruelmente y denominado como la dieta de Maduro, porque simplemente no había suficiente comida para alimentarse. El régimen, por su parte, negaba la dimensión de la catástrofe. Maduro atribuyó la crisis a una guerra económica supuestamente librada contra Venezuela por enemigos externos. Principalmente señaló a los Estados Unidos y a empresarios locales que les llamó acaparadores. Sin duda, las sanciones económicas impuestas por Washington desde el año 2017, que se endurecieron en el año 2019 al embargo petrolero, por supuesto agravaron la situación financiera del gobierno y restringieron su acceso a créditos y divisas. Pero la mayor parte del desplome ocurrió antes de esas sanciones y fue consecuencia directa de años de mala gestión, de años de corrupción y de años de políticas cerradas. Aún así, la propaganda oficial insistía en culpar del todo al imperio estadounidense y a la oposición traidora que pedía sanciones para Venezuela. Ante el desastre, en la práctica Maduro se vio obligado a flexibilizar ligeramente su rígido control económico para evitar un estallido mayor. A partir del año 2019 y hasta el 2020 permitió cierta apertura. El dólar estadounidense comenzó a circular libremente en la economía. Algunos emprendimientos privados resurgieron tímidamente y el gobierno dejó de fijar precios de manera tan estricta. Esto produjo una leve mejoría en sectores urbanos privilegiados, donde la burbuja dolarizada creó la ilusión de normalidad. Supermercados con productos importados a precios astronómicos en dólares, nuevos restaurantes y bodegones para quien pudiera pagar en moneda dura. Pero esa recuperación benefició solamente a una minoría. Para el grueso de la población, la emergencia humanitaria seguía igual o quizás peor. Millones de venezolanos dependían de la ayuda humanitaria internacional para acceder a medicamentos o incluso a alimentos básicos. Sin embargo, el régimen a menudo politizaba incluso ese tipo de asistencia. En el año 2019, un intento de ingresar convoys de ayuda por la frontera en Colombia terminó con camiones incendiados y la frontera cerrada, en un lamentable espectáculo donde Maduro prefería impedir la entrada de comida y medicina con tal de no dar su brazo a torcer frente a Guaidó y sus aliados. Ese fue un día infame. Mientras voluntarios intentaban pasar suministros donados y la población hambrienta esperaba, las fuerzas chavistas bloquearon puentes y grupos paramilitares arremetieron violentamente contra los convoys. Para el año 2025, Venezuela seguía sumergida en una tensa calma. Maduro aún ostentaba el poder en Caracas, pero su legitimidad estaba más que nunca en entredicho internacionalmente y su capacidad de ofrecer estabilidad interna era prácticamente nula.
En ese año debería haberse convocado constitucionalmente una nueva elección presidencial. Bajo presión internacional, Maduro entabló negociaciones intermitentes con un sector de la oposición en México, prometiendo ciertas concesiones electorales a cambio de alivio de sanciones. Se habló de permitir observaciones internacionales o habilitar candidatos opositores. Muchos venezolanos, sin embargo, veían con escepticismo esas promesas. Ya antes, el régimen había simulado diálogos para ganar tiempo sin ceder realmente a nada. En efecto, el principal nombre opositor que sonaba para desafiar a Maduro era la veterana política María Corina Machado, una figura abiertamente antichavista que arrasó en unas elecciones primarias de la oposición en el año 2023. Machado encarnaba la esperanza de un cambio para una parte del país, pero el régimen rápidamente la inhabilitó políticamente, impidiéndole participar en cualquier elección. Con sus rivales más populares vetados, Maduro se preparaba para perpetuarse otros 6 años más en el poder. En Estados Unidos, el año 2025 trajo un cambio radical en la política hacia Venezuela. Asumió la presidencia Donald Trump. Tras su retorno al poder, un mandatario que ya en su primer periodo, que fue del 2017 al 2021, había mostrado una postura dura contra Maduro. Fue Trump quien en el año 2019 reconoció a Guaidó y aplicó las sanciones petroleras. Hubo rumores en aquel entonces de que consideró opciones militares, aunque nunca pasaron de simples especulaciones. Ahora, de regreso en la Casa Blanca y rodeado de asesores halcones, Trump parecía dispuesto a no tolerar más la existencia del régimen chavista. Desde mediados del año 2025, la administración de Trump comenzó a elevar el tono, discursos donde calificaba a Maduro de ser un líder criminal y usurpador. Estoy utilizando términos que no puedo mencionar en esta plataforma, pero cuando yo digo líder criminal y usurpador, ustedes entenderán de los términos que estoy tratando de hablar. Promesas que también hizo Maduro de liberar a Venezuela y acusaciones de que Caracas se había convertido en un santuario para criminales y cárteles que amenazaban la seguridad de la región. La retórica subió de nivel cuando la Casa Blanca vinculó abiertamente la crisis venezolana con otro asunto prioritario para Trump: el combate a los cárteles mexicanos. Según Washington, el régimen de Maduro cooperaba con cárteles como el de Sinaloa, otorgándoles pasaportes venezolanos y facilitándoles el trasiego de polvo blanco por rutas centroamericanas hacia Estados Unidos. Estas denuncias no eran nuevas en círculos de inteligencia, pero ahora servían para trazar una narrativa mucho más peligrosa. Se insinuaba que Venezuela, bajo la mano de Maduro, era un estado que alimentaba la epidemia de sustancias en Norteamérica y que incluso desestabilizaba a México al coludir con sus cárteles. Trump llegó a declarar en entrevistas que los días de Maduro literalmente estaban contados y desplegó discretamente buques de guerra en el Caribe, una noticia que se dio a conocer a nivel mundial cuando sucedió. Todo esto sucedió cerca de las costas venezolanas, so pretexto de ejercicios anticriminales. En Venezuela, quizás confiado en años anteriores de amenazas vacías, Maduro minimizaba la posibilidad de una intervención estadounidense. El discurso oficial sostenía que cualquier ataque sería repelido por la Unión Cívico-Militar, pero dentro del alto mando militar venezolano hubo nerviosismo. Varias fuentes reportaron movimientos inusuales de tropas norteamericanas en la región. A finales de diciembre del año 2025, aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaron aguas internacionales cercanas a La Guairá y el Comando Sur de Estados Unidos incrementó la vigilancia. En las calles de Caracas, ese fin de año fue sombrío y tenso. Pocos imaginaban que el estallido vendría tan rápido y de una forma tan fulminante. El desenlace llegó en las primeras horas del 3 de enero del año 2026. A las 2 de la mañana, muchos caraqueños creyeron estar en medio de una pesadilla.
Explosiones fuertes sacudieron la capital y el cielo nocturno zumbaba con el sonido de aeronaves. Lo que ocurría era nada más y nada menos que la ejecución de la operación Resolución Absoluta, el plan secreto de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y provocar la caída definitiva de su régimen. La ofensiva fue meticulosamente planificada durante meses por las fuerzas estadounidenses. Según se reveló después, unidades de élite de distintos cuerpos, ejército, marina, Fuerza Aérea y marines participaron de manera coordinada, apoyados por la inteligencia de la CIA y la NSA, además de tener satélites espías. Más de 150 aeronaves fueron desplegadas desde bases en todo el hemisferio, aviones cazafurtivos F-22 y F-35 para dominar el espacio aéreo, bombarderos B-1 para lanzar ataques de distracción, drones de vigilancia transmitieron videos en tiempo real, y sobre todo los helicópteros de incursión que llevarían a los comandos al corazón de Caracas. Previamente, en los minutos iniciales de la operación, aviones de guerra electrónicos y jets de combate lanzaron ataques quirúrgicos en contra de las defensas antiaéreas venezolanas y además lanzaron ataques a bases militares que eran claves. 7 explosiones sacudieron instalaciones alrededor de Caracas, neutralizando la capacidad de respuesta del ejército venezolano. Esta lluvia de fuego inicial también buscaba sembrar confusión. Muchos en las filas chavistas no sabían qué estaba pasando. Algunos creyeron que era un amago o un sabotaje interno. Mientras tanto, aprovechando la ventaja, un escuadrón de helicópteros furtivos ingresó volando rasante por el Valle de Caracas. A las 2 de la mañana con 1 minuto, estos helicópteros, de los cuales se dice fueron modelos Black Hawk modificados para ser silenciosos, son muy similares a los utilizados en las operaciones contra Osama Bin Laden, llegaron al complejo donde se encontraba Maduro. El objetivo era una residencia fuertemente custodiada en el barrio caraqueño de Fuerte Tiuna, una área militarizada que albergaba instalaciones de alto mando. Maduro, según trascendió, se hallaba ahí con su esposa Cilia Flores y un círculo muy reducido de escoltas. Esa madrugada fatídica, los comandos estadounidenses descendieron en cuerdas a manera de rapel desde los helicópteros, sorprendiendo a los guardias. Hubo intentos de tiroteo en la oscuridad. Los anillos de seguridad de Maduro, integrados por miembros de la Guardia de Honor Presidencial y presuntos agentes cubanos de protección, intentaron repeler el asalto. Los disparos resonaron en la noche junto con sirenas y gritos de confusión. Uno de los helicópteros recibió el impacto de una bala o de una metralla, obligándolo a hacer maniobras con dificultad, pero logró mantenerse operativo. Los soldados estadounidenses, equipados con visores nocturnos y armamento superior, abatieron rápidamente la resistencia inicial. Varios leales a Maduro cayeron heridos o incluso sin vida en apenas minutos. El propio Maduro, atrapado en su residencia, entró en pánico. De acuerdo a la posterior narración del general estadounidense Dan Kane, quien coordinó el operativo, el líder venezolano trató desesperadamente de llegar a una zona que se conoce como la zona de seguridad, posiblemente un búnker o una habitación del pánico construida para este tipo de eventos. Pero no tuvo tiempo. Antes de que pudiera huir del edificio, los comandos irrumpieron y lo capturaron. Fue encontrado escondido, probablemente aterrado ante la incursión relámpago que no vio venir. Cilia Flores fue apresada junto a él sin oponer ninguna resistencia. En cuestión de minutos, en cuestión de instantes, el hombre que se había atrincherado en el poder durante casi 10 años estaba esposado, bajo custodia de fuerzas extranjeras en suelo venezolano. Mientras en el interior sucedía esto, en el exterior la situación seguía siendo peligrosa. Más militares venezolanos acudían al lugar al percatarse del ataque y desde puestos cercanos abrieron fuego contra los helicópteros estadounidenses. Hubo intercambio de disparos. Los comandos, ya con su paquete asegurado, Maduro y Flores, tenían que salir de ahí a toda prisa antes de ser superados en números. Lanzaron granadas flash y de humo para desorientar a posibles atacantes y se abrieron paso de vuelta a los helicópteros. En el trayecto, alguno de los soldados estadounidenses resultó herido por esquirlas o tiros. Más tarde, Donald Trump confirmaría que hubo heridos entre sus filas, aunque afortunadamente ninguno de gravedad. Pese a la tensión, la extracción fue exitosa. A las 2 de la mañana con 20 minutos aproximadamente, los helicópteros despegaron de nuevo con los detenidos a bordo. En simultáneo, la operación tenía una segunda fase crucial:
salir de Venezuela, salir sin bajas ni persecución. Para ello, los militares norteamericanos contaban con una cobertura aérea total. Cazas y drones sobrevolaban Caracas, listos para neutralizar cualquier contraataque de aviones venezolanos, que de hecho nunca llegaron a despegar, posiblemente inutilizados o sin pilotos dispuestos a perder la vida contra la abrumadora superioridad que estaba mostrando Estados Unidos. Los helicópteros tomaron rumbo al norte hacia la costa. A las 3 de la mañana con 29 minutos, hora del este de Estados Unidos, 4:29, hora de Caracas, ya se encontraban volando sobre el mar Caribe, rumbo a aguas internacionales, llevando a Nicolás Maduro aún en pijama y totalmente sometido junto a su esposa. La Armada estadounidense esperaba a cierta distancia con el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Ahí aterrizaron los helicópteros con su valiosa carga humana. Custodiado por infantes de marina y agentes federales, Maduro fue inmediatamente informado de que quedaba bajo arresto por cargos criminales en Estados Unidos. En esos momentos iniciales se dice que Maduro lucía aturdido, incrédulo de lo que estaba viendo pasar ante sus ojos. Se le leyeron sus derechos, un hecho casi surreal para quien hasta hacía unas horas se consideraba un presidente soberano y con poder. Cilia Flores, por su parte, gritaba que aquello era una privación de la libertad, amenazando con que el pueblo venezolano y los militares revolucionarios no lo tolerarían. Pero sus amenazas sonaban vacías en la cubierta del buque estadounidense. En cuestión de horas, ambos fueron trasladados a camarotes acondicionados como celdas temporales en este enorme barco. El plan era entregarlos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues sobre Maduro pesaban formalmente acusaciones por crimen organizado en una corte federal de Nueva York. Estados Unidos acababa de capturar a quien consideraba un capo del crimen internacional con estatus de jefe de Estado. En Caracas, la confusión inicial dio paso a la consternación entre los funcionarios chavistas. La cúpula del régimen, acostumbrada a controlar la narrativa, tardó en reaccionar. Minutos después del anuncio de Trump confirmando la captura, el fiscal general venezolano impuesto por Maduro, de nombre Tarek William, fue de los primeros en condenar el hecho públicamente. Lo calificó de una vulgar privación de la libertad y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la vida y seguridad del presidente Maduro, dejando entrever la preocupación de que algo pudiese ocurrirle bajo custodia extranjera. Asimismo, hizo un llamado a la resistencia, aunque sin detalles claros de cómo actuar o de cómo proceder. El ministro de Defensa General Vladimir Padrino López apareció en la televisora estatal horas más tarde, visiblemente alterado, denunciando la invasión. Confirmó que se registraron ataques en bases militares y que unidades leales estaban en máxima alerta. Informó que estaban contabilizando posibles bajas entre las filas venezolanas. Extraoficialmente se supo que en el asalto perdieron la vida o resultaron heridos varios guardias presidenciales. Padrino dijo, y cito sus palabras textuales: "La soberanía nacional ha sido ultrajada por la insaciable codicia imperial que viene por nuestros recursos". Llamó a las tropas a mantener la calma, pero también estar listas para defender el país de nuevas agresiones. Sin embargo, sin Maduro en escena, se generó un vacío de poder inmediato. Constitucionalmente, la sucesora debía de ser la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, otra figura férreamente chavista, pero en medio del caos de esa madrugada, Rodríguez permaneció en silencio, no dijo absolutamente nada. Algunos reportes indicaron que ella, junto con Diosdado Cabello, el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente y número 2 del chavismo, se habían refugiado en un lugar secreto, temiendo que podrían ser los siguientes objetivos de captura o de ataque. El alto mando militar se reunió de emergencia, pero la falta de liderazgo civil claro era patente. Para cuando amaneció el 3 de enero del año 2026 sobre Caracas, los venezolanos vivían una realidad que parecía sacada de una novela. Su presidente había sido arrancado del poder por fuerzas extranjeras durante la madrugada. En las calles dominaba la incertidumbre, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas barriadas populares, bastiones del chavismo, estallaron en protestas de ira. Pequeños grupos de adeptos con camisetas rojas quemaron neumáticos y corearon consignas antiestadounidenses, clamando: "Devuelvan a Maduro",
Frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, se congregó una multitud exigiendo supuestamente la liberación del presidente, ondeando banderas venezolanas. No obstante, en otras partes de la ciudad y del país, el sentimiento era de alivio contenido e incluso una alegría extrema. Muchos ciudadanos opositores, tras años de temor, no se atrevieron a celebrar abiertamente por precaución, pero en el interior de sus hogares brindaban por el fin de Maduro. En redes sociales venezolanas, multitud de mensajes anónimos festejaban lo impensable: cayó el dictador. El golpe resonó de inmediato en el panorama internacional. En Washington, el presidente Donald Trump aparecía esa misma mañana en una rueda de prensa para dirigirse al pueblo estadounidense y al mundo entero. Trump anunció: Maduro ha caído, su régimen corrupto y brutal ha llegado a su fin. Confirmó que había ordenado la operación militar y la calificó de un éxito total impecable. Flanqueado por su vicepresidente J.D. Vance y por el secretario de Estado Marco Rubio, Trump se atribuyó personalmente la victoria y dijo: les dije que no permitiríamos un narcoestado en nuestro hemisferio. Hoy, el pueblo de Venezuela está a un paso más cerca de la libertad gracias a la valentía de nuestros militares. Trump explicó que la decisión de actuar se basó en intereses de seguridad nacional. Enumeró los cargos contra Maduro: crimen organizado, patrocinio del terror, violaciones a los derechos humanos, entre otros. No vamos a permitir que dictadores financien con sustancias ilícitas la muerte de nuestros jóvenes, sentenció Trump, ligando la existencia del régimen chavista con la crisis de opioides y polvo blanco en Estados Unidos. Aseguró también que la operación buscó minimizar víctimas civiles y fue realizada con una precisión quirúrgica. Según su relato, ningún soldado estadounidense perdió la vida y las bajas en el lado venezolano fueron mínimas, restringidas a fuerzas que opusieron resistencia armada. Uno de los anuncios más controversiales vino cuando Trump declaró que Estados Unidos permanecería en Venezuela temporalmente para llenar el vacío de poder, y dijo: no vamos a permitir que el país vuelva a caer en las manos equivocadas. Dijo que tropas estadounidenses se harían cargo de mantener la estabilidad en Caracas y otras zonas críticas mientras se organizaba una transición democrática. Básicamente, vamos a dirigir el país hasta que haya una transición. Esas fueron sus palabras textuales, que sacudieron a diplomáticos alrededor de todo el mundo. Para justificarlo, prometió que su administración invertiría millones de dólares en reconstruir la industria petrolera venezolana y en ayuda humanitaria. Venezuela será un país próspero, libre y seguro. Muchos países querrán ahora ayudar a su reconstrucción, aseguró, invitando tácitamente a sus aliados a participar en la nueva Venezuela post-Maduro. No tardaron en llegar las preguntas difíciles. Periodistas cuestionaron a Trump si esta intervención unilateral no enviaba un mensaje preocupante a otros países de la región, especialmente a México, cuyo gobierno de izquierda era visto con suspicacia por Washington. Días antes, el vicepresidente Vance había declarado que el tráfico de sustancias se debe de parar, y algunos interpretaron la caída de Maduro como un posible preludio a acciones contra cárteles en México. Trump, en su estilo directo, comentó que la captura de Maduro no buscaba ser un mensaje para nadie, pero acto seguido lanzó una frase que encendió las alarmas diplomáticas y dijo literalmente: algo se tiene que hacer con México. El presidente estadounidense criticó que en México los cárteles controlan el país. La presidenta Claudia Sheinbaum es muy agradable, es una buena mujer, dijo Trump, casi condescendientemente, pero no es ella quien está mandando en México, son los cárteles quienes lo hacen. Reveló que en repetidas ocasiones le había ofrecido a Sheinbaum asistencia militar estadounidense para acabar con los cárteles, a lo cual siempre, según Trump, ella respondía: no, no por favor, no señor presidente, no, muchas gracias. Esta divulgación pública de conversaciones privadas fue un balde de agua fría para el gobierno mexicano y tensó inmediatamente la relación bilateral. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó pocas horas después en una conferencia de prensa urgente. Con un semblante serio, condenó en términos enérgicos la intervención militar en Venezuela.
México rechaza tajantemente cualquier forma de intervención extranjera, declaró la mandataria. Asimismo, la presidenta mexicana confirmó que desde el alba había estado en comunicación con numerosos líderes de América Latina que compartían la preocupación por el precedente sentado. Diversos países de la región nos han buscado para articular una postura en común, señaló. Sin nombrarlos, era claro que se refería a gobiernos aliados ideológicamente o sensibles al tema, como lo pueden ser Bolivia, Colombia, Chile y por supuesto Cuba. Sheinbaum hizo un llamado a la unidad latinoamericana y caribeña frente a lo que estaba sucediendo. Los países del bloque ALBA, que son Cuba, Nicaragua y Bolivia, fueron aún más estridentes en su repudio. El presidente cubano exigió enérgicamente la liberación inmediata de Maduro y alegó que Cuba no será la siguiente, en respuesta a veladas amenazas de figuras como lo es Marco Rubio, que sugirieron que La Habana debería de poner sus barbas a remojar tras ver lo ocurrido con sus aliados. Rusia, por su parte, calificó la acción como inadmisible y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Exteriores ruso la definió como un duro golpe al derecho internacional y exigió que Estados Unidos retirara cualquier fuerza de Venezuela. China emitió un comunicado pidiendo respeto a la soberanía de Venezuela y a la integridad de su pueblo, lamentando la vía armada. Mientras tanto, en alta mar, Nicolás Maduro experimentaba su primer noche como prisionero. Tras una escala médica en Puerto Rico, debido a una supuesta subida de presión arterial del detenido, noticia que trascendió en medios sin una confirmación oficial, el exmandatario fue trasladado por vía aérea a Nueva York bajo estrictas medidas de seguridad. Ahí lo esperaba todo un espectáculo mediático y judicial. Sería presentado ante una corte federal que formalizaría los cargos en su contra, conspiración y lavado de dinero, entre otros. Iba a ser procesado como cualquier acusado, esposado y con uniforme de reo, ante la ley de un país que durante años fue su enemigo declarado. La imagen de Nicolás Maduro, quien se autoproclama presidente obrero y desafiante antiimperialista, siendo llevada ante un juez estadounidense, podría convertirse en una de las imágenes más simbólicas de la historia latinoamericana contemporánea. La caída de Maduro marca el fin de una era, pero abre interrogantes gigantescas sobre el futuro de Venezuela. Tras la euforia inicial de quienes querían ver libre al país, surge una dura realidad. ¿Qué viene después del derrumbe del régimen chavista? El panorama es incierto y potencialmente turbulento. En el escenario inmediato, al día de hoy, Estados Unidos ha asumido, para disgusto de muchos, un rol de autoridad provisional en Venezuela. Esto nos recuerda episodios pasados como la invasión de Panamá en 1989, cuando Estados Unidos derrocó al general Noriega y temporalmente controló el país hasta entregar el poder a un gobierno civil. Washington ha dejado claro que no quiere que otro chavista llene el vacío, lo que implica que está vetando la posibilidad de que figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello retomen el mandato de Venezuela. En su lugar, es probable que intenten empoderar a líderes opositores exiliados o incluso a figuras tecnócratas que garanticen una transición amigable con los intereses occidentales. Se habla incluso de la posible llegada a Venezuela de María Corina Machado o de otros opositores prominentes respaldados por Estados Unidos para formar un gobierno interno. Incluso nombres que sonaban poco tiempo atrás, como el propio Juan Guaidó, podrían resurgir en algún rol de transición. El dilema es que cualquier gobierno percibido como impuesto por los norteamericanos enfrentará resistencia de una buena parte de la población. Si bien Maduro y su cúpula fueron profundamente impopulares entre la mayoría, el nacionalismo y el resentimiento histórico hacia las intervenciones extranjeras son sentimientos reales en Venezuela. Para muchos, ver tropas estadounidenses en su suelo, mandando en ministerios o en la industria petrolera, será algo de verdad muy difícil de digerir.
Existe también el riesgo de que sectores leales al chavismo pasen a la clandestinidad y opten por la lucha armada de guerrillas. Venezuela es un país inundado de armas entre militares descontentos, colectivos paramilitares y milicias populares creadas por el propio Maduro. Hay decenas de miles de hombres armados que podrían decidir continuar la pelea. Escenarios de pesadilla podrían materializarse como una insurgencia prolongada, estilo de guerrilla a guerrilla, sabotajes de instalaciones petroleras o incluso alianzas de estos grupos con organizaciones insurgentes extranjeras. De hecho, la advertencia del senador Marco Rubio de que Cuba ponga sus barbas a remojar sugiere que Estados Unidos ve la caída de Maduro como parte de una estrategia muchísimo mayor contra regímenes aliados entre sí. Esto podría radicalizar a los incondicionales chavistas para luchar hasta el final, temiendo que su movimiento sea extirpado por completo del poder. La reconstrucción institucional y económica de Venezuela será otro desafío monumental. Después de décadas y décadas de corrupción y deterioro, el aparato estatal está en ruinas. Habrá que restablecer servicios básicos, atender a una población empobrecida e intentar repatriar o reemplazar a miles de profesionales que emigraron, médicos, ingenieros, profesores, maestros, en fin, una cantidad de poblaciones que se fueron hacia otras partes del mundo. Si se logra estabilizar el país, es posible que la inmensa riqueza petrolera vuelva a fluir. Trump ya insinuó que enormes empresas petroleras estadounidenses están listas para invertir desde ya y reactivar los pozos y refinerías paralizadas. Esto podría reencender la economía relativamente rápido, pero también va a generar muchísimas suspicacias. En el terreno político, el mejor desenlace sería la convocatoria a elecciones libres en cuanto la situación lo permita. Una votación supervisada internacionalmente donde los venezolanos, incluidos los exiliados, pero organizar elecciones legítimas requiere tiempo, requiere seguridad y requiere acuerdos entre fuerzas vivas. ¿Se podrá lograr un consenso entre opositores y chavistas moderados para un nuevo comienzo? Esa es la gran pregunta. Una reconciliación nacional se vislumbra compleja después de tanto dolor acumulado. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de los venezolanos comparten el anhelo de recuperar la normalidad más allá de una bandera o de un partido. La captura de Nicolás Maduro es el clímax de una larga historia de promesas y fracasos, de revolución y de caída. Venezuela llega a un punto de inflexión que será estudiado por generaciones. ¿Fue este el amargo pero necesario final de una dictadura, preludio de la recuperación democrática? ¿O será recordado como el inicio de una nueva etapa de tutela extranjera y conflicto? El tiempo aún debe de dar su veredicto. Lo único cierto es que el pueblo venezolano ha sufrido enormemente y merece ver la luz al final del túnel. Tras más de 2 décadas de vivir una montaña rusa, de la ilusión del sueño bolivariano de Chávez a la pesadilla del colapso con Maduro, Venezuela enfrenta ahora la tarea titánica de resurgir de sus cenizas. Al escribir este capítulo, la imagen de Maduro esposado caminando a Nueva York simboliza para muchos el fin de un ciclo oscuro, pero las páginas siguientes del destino venezolano están en blanco y llenas de preguntas. La historia continuará desarrollándose y el mundo observará con el corazón en un puño, esperando que después de tanta tormenta, finalmente, por fin, llegue un poco de luz, llegue un nuevo día para Venezuela. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Y desde aquí, desde la mesa de Criminalmente, mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en Venezuela. No sabemos realmente qué va a pasar. Creemos por lo que estamos viendo en las noticias, por los mismos comentarios de los hermanos venezolanos, que están contentos con esta transición. Una transición ciertamente abrupta, pero finalmente quienes pueden opinar de lleno qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo se está viviendo son solamente ustedes, nuestros hermanos en Venezuela. Lo único que podemos hacer y decir es que desde aquí les mandamos un gran abrazo
y todo nuestro apoyo. Ahora sí, amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchísimas gracias por su atención.